Minutos de la mañana. Estamos iniciando nuestro streaming por Facebook. Ustedes entran a Blue Radio Colombia y por supuesto, pues ahí nos tienen. Estamos con un invitado muy especial, como ustedes muy seguramente lo deben estar viendo. Es el senador Jorge Enrique Robledo, el recién nombrado mejor senador del país por quinta vez consecutiva. Senador, felicitaciones, buenos días. María Clara, buenos días, y a la mesa de trabajo mis saludos, y a los colombianos, sí, por quinta vez. La gente es amable, María Clara, sí. Entonces pasan esas cosas. Pero usted es muy serio. Yo le estaba diciendo con mucha franqueza, para que ustedes sepan, al senador Robledo, que pensamos muy distinto en términos políticos, pero que yo en lo particular, y sé que mucha gente me acompaña en esto, admiro profundamente la disciplina y la seriedad del senador Robledo en términos de investigación, y por eso lo tenemos acá, para hablar de un tema que nos ha tenido ocupados por siempre, y es el tema de la corrupción, pero que en los últimos años, la verdad, se ha vuelto absolutamente descarada. Y no solamente en el ámbito político, en todo, ya en absolutamente todo. Tenemos un caso, y en términos internacionales ni se diga. Antes decíamos, senador, que solo en Colombia, que aquí solo pasaban las cosas, que en otras partes del mundo se robaban un poquito, pero que aquí se robaban todo. Está visto que en todas partes se están robando todo, si no miremos el fútbol, para hablar una cosa como más cercana, ¿no? Sí, señora. Bueno, entonces, pues bienvenido, senador. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. María Clara, mil gracias, y nuevamente un saludo a sus oyentes. Bueno, mire, les voy a mostrar, ustedes lo van a ver, de pronto no lo ven tan cerca, pero se los vamos a tuitear más tarde. Invitamos al senador Robledo porque lanzó un libro que se llama La corrupción, o se titula mejor, La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia. Miren, es este que ustedes están viendo en sus pantallas. No sé qué tan lejos esté, pero más adelante se los vamos a mostrar. Y este libro, senador, para arrancar con este tema que es tan interesante, tiene en su prólogo una frase espectacular: de hacerle trampa a la ley a incluir la trampa en la ley. Pero además, María Clara, se surte de los grandes debates que el senador ha hecho en los últimos años: Saducop, Isagen, el Metro, Transmilenio, Reficar. Y él es un hombre realmente metódico, estudioso, y sustenta muy bien todos sus debates. Y estos debates han tenido resonancia, importancia en el país. Y ahora pues ya le permiten realizar este perfil en el libro que está publicando Aguilar. Claro que sí. Senador, usted habla aquí, y este prólogo es bien interesante, cuando dice que Colombia, que eso fue una cifra que salió hace no mucho, en el Foro Económico Mundial 2015-2016, se ubicó en el puesto 126 entre 140 países en el indicador de ética y corrupción. Estamos en la olla. En la superolla, realmente ustedes se acuerdan, yo lo menciono en el prólogo, que hubo un presidente de Colombia que dijo que había que ajustar la corrupción a sus justas proporciones. Sí, claro. Esto se salió de madre, ya estamos fuera de todas sus injustas proporciones. Sí, ya estamos imposibles. Realmente es de los países más corruptos del mundo, es verdad, pero con ese agravante que usted acaba de mencionar, María Clara, es que la corrupción global es una cosa pavorosa. Yo cito ahí a un gran financista norteamericano donde dice que la corrupción se salió de madre a escala global. Entonces él usa frases como esta: los inescrupulosos aparecen en la cumbre. Y dice que la corrupción se ha tomado incluso aquellas áreas del funcionamiento de la sociedad en las que la sociedad no puede funcionar de esa manera. O sea, ya estamos hablando de una corrupción que no solo es dañina, sino que es destructora y paralizante del funcionamiento del Estado, no solo en el sector público, sino en el privado, que es una cosa que explico en el libro. No hay robo importante en el Estado que no tenga un socio, por lo menos en el sector privado. Y socios muy importantes. Entonces, Miguel Nule de pronto sí tenía razón cuando dijo que la corrupción era inherente al ser humano. Pues en general hay corrupción en todas las sociedades. Sí, todos le caímos encima, ¿no, señor? ¿Cómo se le ocurre decir eso? No, digamos que no es inherente al ser humano en el sentido de cada ser humano, pero sí hay en cada caso quien es capaz de corromper, sí hay una serie de condiciones que se lo permiten. Pero el poder corrompe, senador, porque yo lo que siento es cuando que la gente está allá arriba y no lo pueden controlar y mira para los lados y usted está como en la punta de la pirámide donde nadie lo puede observar, usted se corrompe o empieza a hacer jugadas. Pero no necesariamente, o sea, la tentación es muy grande, yo lo explico, la tentación es inmensa. Y entonces, como personas, muchos no caemos en eso, pero como capital, probablemente sí,
siempre aparezca el capital capaz de la corrupción. Yo cito ahí una obra de un inglés del siglo XIX donde el tipo dice: por el 300% de ganancia, no hay crimen que no se atrevan a cometer a un riesgo del caso. Miren el caso del avión. Por ganarse una plata, Sí, o sea, se gasolina. murió, pero se murió ganándose la plata. No, pero... Bueno, Sí. ven hasta dónde puede llegar Sí, o sea, esa ansia por la ganancia, la codicia, ese tipo de Y cosas. además nunca va a ser suficiente, ¿no? O sea, la Pero persona- no son todos los seres humanos, ojo. Pero no es que son todos los seres la persona que anda en bicicleta quiere andar en moto, el de moto quiere un carro, el del carro quiere uno nuevo, el de nuevo quiere dos, el de dos quiere coleccionar carros, quiere pero avión. hay gente que tiene unos límites o que tenemos unos límites que no pasamos, ¿sí? Bajo ninguna consideración. Y eso es cierto, o sea, no todo el mundo, esa es una tesis que no es cierta y no puedo aceptar, que todo el mundo es corrupto y que todo el mundo se corrompe y que a todo el mundo se le encuentra un precio. Yo en eso realmente no creo, ni en el sector público ni en el privado. Sí, Senador, el tema de la corrupción en Colombia es tan grande, tan diverso, tan complejo y, como dice usted, tan generalizado y tiene tantas variantes que es muy difícil de acotar. Sin embargo, cuando uno mira los estudios más recientes sobre la corrupción en Colombia, parecen coincidir en que el núcleo de la corrupción está en el gasto militar, en el gasto de salud y en el gasto de educación. ¿Usted comparte ese panorama? Pero venga, perdóneme, yo le complemento la pregunta a Germán, porque el otro día hablábamos de cómo el presupuesto nacional está dividido entre un 60% del gasto, algo más de pago de la deuda, y solo un 15% para invertir en lo que realmente necesita el país. ¿Y eso? Salud, educación y más. Y eso. Sí, no, el presupuesto nacional está yéndose en una serie de cosas donde en una economía sana eso no estaría pasando. Parece gobierno de pueblo. Sí, un poco. Además, porque lo que pasa es que tenemos un modelo económico, digo yo, que no funciona. Entonces no es raro que con el tendero que tiene un negocio que no le funciona termine vendiendo la nevera, aun cuando sea vendedor también de helados. Sí. Porque las cosas se empiezan a volver así de locas. Pero volviendo al tema de las causas y dónde está Germán, digamos, localizado. Esos sectores que usted menciona son hay mucha corrupción en ellos, hay muchas denuncias en ese sentido. Pero yo digo en el texto que la corrupción en Colombia, particularmente de los últimos 50 años, está en el ADN de la política. Yo cito allí a personas autorizadas que dicen que el clientelismo, lo que ahora llamamos la mermelada, Sí. que está en la base de la corrupción nacional, es un acuerdo entre las élites políticas para hacer política así. O sea, hay un acuerdo entre los grandes poderes económicos que operan en Colombia y la clase política para decirle a esa clase política: me aprueban lo que sea y los autorizamos a ustedes para que procedan como proceden. Sí, entonces cuando el presidente Santos, para poner un caso, autoriza la mermelada, es a cambio de que los que reciben la mermelada le voten determinadas leyes en el Congreso de la República, leyes que a su vez favorecen determinados intereses. ¿Sabe? Eso no es gratuito. Y eso es un acuerdo de hace medio siglo, María Clara, Sí. entre las élites colombianas. Pero sabe, senador Robledo, que a mí lo que me aterra es que ya se habla con tanto descaro, casi desde el mismo gobierno, desde el legislativo inclusive, de la mermelada. Pero Sobre como paisaje, si fuera, es una cosa no, que es, no paisaje, parte de, que es lo Sí. más grave. Y como voy yo, ¿no? ¿Sí? Sí, Ah, es el dulzor, como yo voy yo. insisto, y no es por molestar, el actual presidente públicamente ha defendido esto como una práctica natural, y no es una práctica natural. Ellos no lo quieren presentar como simplemente, no, es que es la manera de usted llevar inversiones a las regiones. No, ojalá fuera eso. Eso es mucho más complejo y mucho más corrupto. Ahora, hemos llegado en el grado de descomposición del país al punto de actos políticos donde el jefe político logra manipular a la gente de tal manera que la gente hace un coro que grita mermelada, mermelada. Sí, Ya. a ese grado de descomposición hemos llegado de las cosas. Entonces no es raro que estemos en lo que estamos, porque es que viene como en el ADN del poder colombiano. sí, doctor Robledo, precisamente le quería preguntar, porque como ya es el statu quo, ya es parte de, ya esto es el establishment, así funciona y el quien quiera cambiarlo no lo puede lograr. ¿Alguna luz de que esto pueda cambiar o esto ya así vamos a seguir los siguientes, qué sé yo, 50, 100 años? No, yo como estoy en estas luchas soy un convencido de que las cosas sí tienen arreglo y tienen cambios. Cuando se quiere, ¿no? Ahora es dificilísimo, pero esa es la lucha. O sea, todas las sociedades han tenido etapas, si uno los mira en la historia de la humanidad, etapas de graves crisis, de descomposiciones profundas, pero llega un momento en que el tanto va al cántaro la fuente que al fin se rompe, en que las sociedades reaccionan y buscan los mecanismos
mecanismos para tomar las medidas que sean necesarias. Se recompone, ¿no? Sí, ondulatorio. y esa es un poco la lucha en la que estamos quienes queremos cambiar a este país, que en Claro. algún momento haya un punto de inflexión y la gente se decida cambiar la manera de votar. O sea, que la gente se le revele al cuento de la mermelada, ¿sí? Que en vez de gritar mermelada, mermelada, diga yo no voto por el que haga política con mermelada. Eso es bien difícil, pero bueno, esa es parte de la lucha, ¿no? Es como, pareciera cultural, qué vergüenza, ¿no? Sí, pero tampoco lo es. Tampoco Pues, o lo bueno, hay una cultura de la corrupción, pero digamos que no tampoco es inherente a la naturaleza de los colombianos, porque en esto hay que ser muy cuidadosos, Sí, claro. porque si no terminamos en Todos Generalizando. untados. Exacto, y es un poco lo que ellos quieren, todos somos iguales, Claro, todos Pero, somos sí. senador, iguales. ¿no pasa con los colombianos un poco que señalamos esos políticos corruptos y uno dice, y el CIDIque, no, yo lo compré pirata porque... Sí. En nuestro diario Y le vivir robaron tenemos el espejo del carro. Sí, toca comprarlo en la segunda. Eso también está Hay un robado. ambiente de descomposición grande. Además, si la élite del país da un mal ejemplo, Los padres por de la llamarlo patria. así, ¿cierto? Y los padres de la patria y los ministros y bueno, todo el mundo, porque ojalá fueran solo los padres de la Aquí patria. tenemos un padre de la patria, Sí, cuidado. exacto, sí. Sí. Entonces la gente lo que ve es, y casi que empieza a crearse una idea, es que el bobito sí no, o sea, sí, porque, o sea, todo el mundo roba y entonces yo ¿por qué no robo? Pero insisto, no es todo el mundo, esa es una deformación que hay. Bueno, 8:30 de la mañana, vamos a hacer un break y ya regresamos. Les recuerdo, estamos por streaming en Blue Radio Colombia en Facebook con el senador Jorge Enrique Robledo y su libro La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia. Ya volvemos. El año nuevo llega a ritmo de los mejores valses vieneses y al mejor estilo de los salones europeos con el gran concierto de fin de año. Sábado 31 de diciembre, 8 de la noche, en el Teatro Cafam de Bellas Artes. Reciba 30% de descuento en boletería hasta diciembre 9. Informes 644-4900. Tarifas diferenciales según categoría de afiliado a Cafam. Apoya City TV, Telefónica y 472. Vigilado Supersubsidio. Ven a disfrutar los reinos de Santa en el Centro Comercial Santa Fe, Bogotá. 9 increíbles experiencias con aventuras en 3D, ráfagas de viento, nubes voladoras, mágicos cuentos y más de 400 regalos sorpresa. Recupera la magia de la Navidad hasta el 7 de enero del 2017. Aplican condiciones y restricciones. Hey, ¿qué tal mi gente? Soy Pipe Bueno y yo sé que muchos no saben qué regalarse en esta época. Deslimítense porque en Tigo encontrarán lo último en smartphones a un super precio. Lleven el equipo que siempre han querido y disfrútenlo en un plan con música que no gasta sus datos. Pásense ya al nuevo postpago de Tigo. Ay, ay, ay. Y aprovechen lo nuevo de iPhone, Samsung, Huawei o Motorola. Pásate a Tigo. Tigo une. Aplican condiciones. Consultarás en www.tigo.co. Del director ganador de 3 premios Oscar, Oliver Stone, llega Snowden, una fascinante mirada a la historia del hombre responsable de la mayor falla de seguridad en la historia del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos. Snowden, solo en cines. Hoy sábado 3 de diciembre en la Navidad Jumbo te devolvemos el 100% en la segunda unidad de vinos con bono redimible. Combínalos como quieras. No acumulable con otros descuentos. El bono podrá redimirse el 19 o 20 de diciembre de 2016 en productos del mercado. Aplica en la unidad de menor valor. No aplican marcas Cariñoso, Sansón, La Feria, Casa del Rin y Alteza. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Panamericana Navidad. Aprovecha 50% de descuento en la juguetería marcada con sticker verde. También disponible en tienda virtual www.panamericana.com.co. En Navidad, vaya a la fija con Panamericana. Oferta válida del 30 de noviembre al 24 de diciembre de 2016. 15.000 unidades totales disponibles de referencias seleccionadas. No acumulable con otras promociones. Consulta disponibilidad, precios y características en cada almacén. Esta oferta no acumula puntos CERES. Ver condiciones y restricciones en cada almacén. Avanzar es apoyar a las emprendedoras. Por eso Wiki Mujeres y Grupo Aval te invitan a hacer tus compras navideñas en el Wiki Bazar los próximos 3 y 4 de diciembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Te esperamos en Bogotá en el Gimnasio Moderno y en Medellín en el Centro Comercial El Tesoro. Grupo Aval. Avanzando. En Panamericana, 25% de descuento en móvil libre Samsung Galaxy J5 Dual SIM de 16 gigas. Precio con descuento, 599,900 pesos. También disponible en tienda virtual www.panamericana.com.co. Oferta válida del 2 al 4 de diciembre de 2016. 100 unidades disponibles. Precio normal del móvil, 799,900 pesos. No acumulable con otras promociones. Consulta disponibilidad en cada almacén. Esta oferta no acumula puntos CERES. Máximo 2 unidades de tecnología por cliente y por factura.
8:34 de la mañana. Seguimos con el senador Jorge Enrique Robledo y su libro La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia. Y un poco más allá de los temas que él toca acá, Reficar y demás, que los mencionábamos al comienzo de la entrevista, pues también hay cifras, y hay cifras que son bien interesantes. Hablábamos de que Colombia ocupa el puesto 126 entre 140 países en el indicador de ética y corrupción. Eso quiere decir, como mencionábamos hace un momento, que estamos en la 8, ¿no? Estamos fregados con todo este mundo de corrupción, además que corrupción que se pasea por el lado de nosotros y pues como si fuera paisaje así, como estábamos diciendo hace un rato. Pero bueno, hay otras cifras, pero también está la historia, senador. Aquí, y he estado tratando de googlear, como se dice, el nombre de un especialista que hay en Manizales, en la Universidad de Manizales, que habla de la historia de la corrupción en Colombia. Lo tuvimos acá vía telefónica y él contaba cómo, por ejemplo, en la época de José Celestino Mutis, el hombre pues que se hizo toda la investigación de la biología y demás, tenía un hermano que cuando José Celestino Mutis murió, empezó a usufructuarse de todo lo que su hermano dejó. No de una manera correcta, obviamente, sino de una forma muy difícil en términos de cómo se ganaba la platica y cómo aprovechaba todo lo que su hermano había hecho y en quiénes influía, cómo movía todo, en fin, lo que estamos viendo igual hoy, pero más crítico. Y la corrupción viene desde la época de la colonia en nuestro país. ¿Usted cómo la caracteriza y cómo la identifica aquí en este momento? Sí, yo creo que, o sea, hay muchos casos de corrupción, por ejemplo, en el siglo XIX, ya en la República y en la colonia también, pero en la República es muy notorio, por ejemplo, cómo se hacen fortunas inmensas a través de los negocios con tierras baldías. Ah, sí, señor. Sí. O sea, que son maneras de robarse las propiedades del Estado. Por ejemplo, fue común, entonces decía, no, yo hago un tren de tal ciudad a tal ciudad y el Estado me paga con las tierras vecinas y el tren no se hacía, pero las tierras vecinas sí se le entregaban al personaje. Los remates de rentas, por ejemplo, fue un instrumento mediante el cual hubo corrupción. Los empréstitos internacionales, era bien común que los que tramitaban los empréstitos, que eran unos pocos colombianos que sabían inglés, por ejemplo, sí pudieran aprovecharse pues de comisiones y de cosas de ese corte. López Miquelsen habla de que uno de los sectores por donde entra la corrupción del siglo XX a Colombia es por los negocios de la United Fruit Company. Hay 2 libros de Villegas excelentes sobre la corrupción de los negocios petroleros de los principios del siglo. O sea, esto es una cosa que, digamos, ha estado presente. Sí, ha estado presente más o menos siempre. Además, porque digamos que en general estos modos económicos tienen el lubricante en cierto sentido de la corrupción. El punto es que, volvamos al chiste de Turbay, sí, esto se salió de sus justas proporciones y estamos ya hablando de unas cosas escandalosas. Y lo del subtítulo, de hacerle trampa a la ley, que es el viejo aforismo, a introducir la trampa en la ley. Por ejemplo, el caso de Reficar, que ha escandalizado mucho al propio Contralor, y en el caso de nuestra oficina también, es eso. Se monta un negocio que era un negocio para corromper. Sí, era muy simple, lo explico brevemente. Un contrato de costos reembolsables sin interventoría. Eso es una locura, ¿sí? Y en inglés. Y en inglés. No, pues imagínate. O sea, hoy la Contraloría se está gastando 12.000 millones de pesos para traducir los contratos. Esto es una cosa inaudita. Bueno, eso cuando lo vimos en mi oficina dijimos, eso no es posible. Y entramos a investigar cómo era posible. Eso en la contratación pública está prohibido. Pero en la contratación privada, que permite cualquier cosa, y es natural que la permita porque es la plata del privado, con la suya, ¿cierto? Sí está permitido. Entonces ajustan la ley para que se pueda hacer contratación pública con normas de contratación privada. Eso es la parte fundamental en lo que yo digo, introducir la trampa en la ley. Un híbrido a conveniencia. Exactamente, pero además con la certeza de que es para corrupción. Ahora, y digo cosas duras, y es parte de la discusión que tenemos que hacer. Si a esto no le caemos, aquí no va a haber arreglo. La ley de las 100.000 viviendas gratis, María Clara, establece en 3 ocasiones distintas que todo el negocio se hará con normas de contratación privada. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es inaceptable. Le doy este dato que es más grave. En 3 o 4 ocasiones le pedí a la fiducia que maneja esos 4 billones de pesos una pregunta muy simple por un debate que tenía yo con el ministro de Vivienda. Le dije, por favor, díganme
¿cuántas casas han pagado? Porque la discusión era que no se sabía cuántas llevaban hechas. Entonces yo dije, bueno, ¿cuántas han pagado? Y ahí sabemos cuántas se han hecho. Nunca pude que me respondieran porque ellos se acorazaron en que ellos eran una institución privada que no tiene por qué darle explicaciones a un senador de la República, pero estábamos hablando de 4 billones de pesos de recursos del públicos. erario público, claro. exactamente. Entonces, estamos hablando de cosas muy graves, o por ejemplo, el 80% de las contrataciones del sector salud público se hacen con licitaciones con un solo oferente. Está amarrado. Bueno, Isagen, la subasta de Isagen fue de uno. Pero, senador, y todo eso es legal. Sí. Tan aterrador, tan espeluznante como el fenómeno de la corrupción, a mí me parece también el de la impunidad. Cuando uno mira cómo funciona el sistema, lo primero que buscan los corruptos es nombrar el contralor y el procurador departamental y tenerlos de bolsillo para poder garantizar la impunidad en los casos. Y ahora que usted mencionaba, después de sus largos debates y importantes debates de SaludCop, el tema, por ejemplo, de los laboratorios farmacéuticos, la forma como han expoliado el presupuesto público en cifras que son multimillonarias, dentro de la mayor impunidad, se volvió casi que como una práctica legal. La subfacturación y todas esas que prácticas. Es un poco la idea de tomarse la ley, y tomarse la ley es también tomarse a los operadores de la ley. Claro. Bueno, recordemos el escándalo, ahí está planteado, de alguien que llega a ser fiscal después de tener contratos por 5.000 o 6.000 millones de pesos, nada menos con SaludCop, a la que le hizo estudios para aconsejarle cómo era que se transferían las platas del patrimonio público, o sea, la plata de la salud se convertía a patrimonio privado, y se inventaron una teoría sobre eso, y las teorías pues súper enredadas, que al final no se terminaron aceptando por ciertos organismos jurídicos del país, pero lo cierto es que la impunidad de ese caso sigue ahí al 100%, como si nada hubiera pasado. ¿Sabe una cosa? Estamos hablando de cosas muy graves realmente. Claro, senador, estoy viendo un artículo acá que publicó El Tiempo, estaba buscándole la fecha, que habla del escalafón del riesgo de corrupción en Colombia. Y entonces, ahora que usted menciona contralorías y demás, pues obviamente aquí hay un montón mencionadas. Entonces, por ejemplo, el ranking general de contralorías, las que están en mayor riesgo, habla de la del Guainía, Bichada, Chocó, ¿no? Hago la pausa intencionalmente. Vaupés, Magdalena, Cesar, Sucre y Amazonas. El de las gobernaciones, eso es lo que dice este informe, ¿no? Gobernación del Putumayo, Guajira, Caquetá, Chocó, Guainía y Vaupés. Son contralores de bolsillo, casi todos. Exactamente, eso es como fundamentalmente lo que dice en cuanto a visibilidad. Y tiene usted, es que usted hablaba hace un rato cuando estábamos fuera del aire, que estábamos en el break, de con el clientelismo se derrota el populismo. Esa es la teoría del acuerdo que yo le digo de hace medio siglo. Esto lo explica con mucho detalle. Yo lo he escrito en varios artículos de esos que yo publico en la prensa. Alejandro Gaviria tiene un párrafo magistral sobre eso, donde él dice, hace medio siglo hubo un pacto entre las élites políticas colombianas para derrotar el populismo. El populismo es cualquier idea de cambio, derrotarlo con el clientelismo. Esa es como la justificación moral, sí. O sea, yo me compro las elecciones, me compro los votos, hago mermelada, pero eso sí, estoy derrotando a los malos. Claro. ¿Sí? Y el acuerdo es que los buenos que ganan las elecciones las ganan de esta manera corrupta, pero eso sí gobiernan en beneficio de ciertos poderes económicos que terminan permitiendo que eso suceda. Ese es el pacto implícito del que habla el ministro, que es un pacto entre la clase política, la clase económica, los organismos internacionales de crédito. Ahí está metido todo el mundo. Ahora, ya empieza a haber discusiones, por ejemplo, Robinson, el colombianista famoso, él habla de este tema también, y entonces ya empieza a aparecer una discusión que es más costoso, el clientelismo pues para el país o el populismo que ellos llaman, ¿sí? No, o sea, pues... están, digamos, siendo víctimas de su propio invento, sí. Porque esto se les salió de madre y ya las cosas se volvieron una situación realmente catastrófica. Senador, estamos en manos de las corporaciones, lo digo porque también la corrupción está alrededor del mundo. O sea, si uno ve en Estados Unidos, ve cómo hay un lobby en el gobierno de Estados Unidos para que se apruebe la venta de comida chatarra en los colegios y no pasa nada. Y los gringos están engordando y tienen problemas de salud. Pero igual las corporaciones siguen vendiendo. Los intereses de fondo. Miren esto que cito yo en la introducción. Esto que les voy a leer lo dice George Soros. Soros es uno de los grandes financistas del mundo. Él es como rumano, creo, pero vive en Nueva York hace muchísimos años y es un duro de las finanzas. Ese le ganó una batalla de especulación nada menos que al Banco de Inglaterra. O sea, es un durísimo de este mundo, pero sí. Tiene un encanto, es que dice cosas y en sus libros uno lee cosas interesantes. Miren esta cita que les voy a leer. Los mercados financieros, que
son los que mandan el mundo, las corporaciones, no son inmorales, son amorales. Ah. No es que no tengan, no es que tengan una mala moral, sino que no tienen moral. Y agrega, en los negocios, dice él, y yo agrego, y en la política, digo yo, la moralidad puede llegar a ser un estorbo. Estorba la moral, estorba la honradez. Dice, les va mejor a los que están libres de todo escrúpulo moral. Y eso en política es bien cierto. Los que hacemos política con límites tenemos dificultades, perdemos, digamos, eficacia porque hay rayas que no pasamos. En cambio, y agrega, Putin o Berlusconi... Bueno, y agrega, los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. Y esta que es la frase que ya les mencioné hace un momento que puede ser la peor. Dice, la moralidad de los mercados ha socavado la moralidad incluso en aquellas áreas en las que la sociedad no puede funcionar sin ella. No. Porque digamos, cuando a alguien le roban un celular en una esquina, eso es gravísimo y es un problema y eso hay que atenderlo, etcétera, etcétera. Pero cuando usted ya introduce la inmoralidad en ciertos sectores de la economía, por decir alguna cosa, si a la Contraloría se la toma la corrupción, ¿sí? Si la policía termina, pongo un ejemplo, la policía termina vendiéndole las armas a los bandidos, pues empieza ya a volverse absolutamente imposible que esto pueda funcionar. Caso y eso, Venezuela. Eso es lo que está diciendo Sor, sí, o muchos casos que pueden registrarse, claro, y en Colombia así, ¿no? Claro, Sí. es que Transparencia por Colombia habla de las Contralorías regionales justamente en ese informe que yo le mencionaba, que pues como sabemos la misión principal es controlar el manejo eficiente y pulcro de los recursos de los entes territoriales. Dice que tienen más, o sea, los controladores tienen más alto riesgo de corrupción que los mismos controlados. Es que los compran de una. Pues por eso, es exacto. Entonces, ¿qué dice? Que de esa conclusión son, en Colombia en riesgo, 28 ciudades capitales, 28, o sea, casi todas, Claro. ¿no? 13 municipios pequeños, 32 gobernaciones y 32 contralorías. No, pues apague y vámonos, senador. Pero, senador, realmente es muy grave, ¿qué muy hacer? grave Porque este tipo de acciones como la que usted adelanta valerosamente y este tipo de denuncias como las que tiene inteligentemente su libro, pues contribuyen a generar debate y Una de reflexión las sobre el cosas tema. que hay que hacer, Germán, es generar oposición. Yo lo menciono ahí. El Frente Nacional le resolvió a Colombia el lío de darle el fin a esa horrorosa violencia liberal conservadora. Eso es un hecho. Nos sacaron de ese problema. Pero ¿qué sucedió? El Frente Nacional acabó con la oposición en Colombia. Y un factor anticorrupción clave en países como estos es la oposición, que es una manera de decirle al otro, bueno, si usted roba, pero yo lo cojo, lo frito en el debate. Pero si nos asociamos todos, que es un poco lo que hace el Frente Nacional o lo que hoy sucede en Colombia, aquí un alcalde gana, digamos, contra 3 o 4 candidatos, pero una vez gana, todos los que estaban con los otros candidatos se meten al gobierno. Sí. Aquí se volvió norma que los candidatos presidenciales derrotados terminan de ministros. Entonces los que hacemos oposición en Colombia parecemos casi como criminales porque no somos colaboradores. Nos dicen, a mí me decía un día una señora, doctor, colabórele al doctor Uribe, que los dos son muy queridos, me decía la señora, ¿sí? Muy inocente ella, le decía, no, es que yo pienso distinto y entonces la oposición es parte de la vida, o sea, la oposición es parte de la democracia, ¿sí? De la voluntad de escoger. Entonces, si no hay oposición, ¿quién vigila? Y si ustedes se fijan, los que hacemos oposición en Colombia somos muy poquitos, porque los demás están todos en el paseo, todos están en la mermelada y se la reparten proporcionalmente de manera matemática, María Clara, con el número de votos. Pero, senador, mire, usted llegó a un punto en el que yo quería confluir, y es el punto de qué hacer con esta clase política en la que pareciéramos estar condenados o con la que pareciéramos estar condenados. ¿Y por qué se lo digo? Porque no encuentra uno el camino o no le ve a Colombia el camino para salir de esta corruptela tan descarada y tan espantosa. Entonces, ¿a qué punto voy? A un punto político que es ¿cuál? Aquí el tema no es si usted es de izquierda, si otro es de derecha, o si yo soy de centro, o si... El tema no es la orientación política, el tema es realmente cómo se usa esa orientación política en el poder y entonces cómo se llega a todo lo que estamos viendo que nos tiene en un país que parece inviable.
Sobre eso diría dos cosas, mira, la primera, no es tanto la orientación política, porque uno debe mirarle la orientación política a la persona por la que va a votar, es el sello. O sea, lo que hay es que salirnos de la pelea de los rótulos, porque los rótulos cada vez dicen menos, es mi experiencia. Entonces, digamos que yo aparezco en el rótulo de la izquierda, pero hay un poco de cosas que se han hecho en nombre de la izquierda que yo no comparto de ninguna manera. Si, por ejemplo, un caso de corrupción de alguien que es de la izquierda, para mí eso es imposible, pero sucede. Y también puede suceder que hay gente que está en la derecha o que la pone clasificar en rótula de la derecha, pero digamos no asume conductas distintas. Entonces aquí hay que mirar mucho cuál es el programa y en qué piensa cada uno. Pero venga, permítame metérmele ahí un poquitico en este sentido. Lo que yo quiero decir es, obviamente cada quien piensa de manera política específica y está en su derecho y lo puede hacer. Lo que pasa es que lo que se está viendo, porque mucha gente dice, claro, es que cuando llegan esos mamertos al poder, me perdona, pero así lo dicen, llegan esos mamertos al poder, esta gente de izquierda, terminan robando más que los otros. La verdad es que uno mira que los unos roban, pero los otros aprenden y también y les queda gustando. O sea, todo el mundo termina en lo mismo. Por eso hay que mirar no tanto los rótulos como las personas y como los programas, porque los rótulos nos terminan confundiendo. Pero las personas... Y las personas y los programas y las hojas de vida de las personas y todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo hay una cosa que yo creo que es la que más hay que mirar. Los países solo cambian cuando los cambian los pueblos y los pueblos se deciden a cambiar a los dirigentes. Pero ahí se trepa Trump. Aquí hay y claro, y los pueblos se pueden equivocar, pero lo cierto es que los pueblos lo que no pueden es renunciar a la necesidad de cambiar. O sea, lo que es lamentable es que nos pase un poco lo que nos está pasando en Colombia y en muchas partes, y es que la gente dice, no, esto no tiene arreglo, esta vaina es así, todos son iguales, todos son pillos, todos no sé qué, y eso les sirve de pretexto para votar por el peor porque involucran a la gente en la operación. Ese peor los lleva en el negocio. Pues así sea, pues los lleva porque les da un puestico, les da un carnet del CISBEN, les da una serie de cosas. Entonces aquí se necesita, por sobre todo, la vigilancia de la ciudadanía. Si la ciudadanía no es capaz de vigilar y no es capaz de votar en contra y de votar voto de castigo y de buscar cambiar las cosas, pues ellos van a seguir ganando porque, bueno, ese es el negocio de ellos y lo hacen muy bien. Pero, senador, usted ha tocado otro punto. Me perdona, No, pero es que usted ha tocado otro punto y es el de la ciudadanía. La verdad, después del referendo, no hay nada que en lo particular me haya preocupado más que la indiferencia ante una cosa tan trascendental en el país como decir sí o sí no, lo que fuera. Sí. Es decir, estamos en un país al que le vale pollo, por no decirlo más feo, quiénes están en el poder, quiénes eligen y quiénes hacen. Pero también puede ser escepticismo de que no pasa nada, que las cosas no cambian, que todo está amarrado. Ahora cuando van a elegir a un alcalde o a un gobernador, la primera reunión es del tipo con quien los van a financiar. Yo le pongo 1.000 millones, yo 5.000 no sé qué, y después los recuperan con el patrimonio público, con la mermelada, los contratos, etcétera. Ese es un sistema de dádivas y contraprestaciones que está muy amarrado. ¿Cómo romper esa atadura? ¿Cómo cambiar la inercia? ¿Cómo quitar esa apatía? Meter una nueva política en el escenario colombiano? Esa es la lucha y es dificilísimo porque, claro, los grandes poderes se mueven y han logrado introducir una cosa que a mi juicio es la base de que un cambio no pueda darse. Todos los políticos son iguales. Eso no es verdad, ni siquiera digamos entre mis contradictores, yo no los igualo a ellos todos, y entre ellos y por lo que puedo ser yo u otros ni se diga, ¿sí? Pero lo cierto es que eso lo han metido en la cabeza de los colombianos. Entonces aquí el voto, que es una manera de generar transformaciones, se volvió una cosa que yo sí voy a usar la palabra, vale huevo. Bueno, me encanta. María, claro, los políticos decimos cosas. Pues claro, pero eso está muy bien. Entonces, así es muy difícil. Mire, yo cuento mucho esta anécdota. Un ciudadano va a poner una venta de chontadurus en una esquina, dura un año en un estudio de mercado. La carreta, la esquina, por dónde sale el sol, cuántos pasan y todo. Y aquí la gente, para las elecciones, la semana anterior es lo que yo llamo la semana del aleteo. Todo el mundo arranca a mover los brazos y a preguntar ¿por quién votamos? ¿Por quién votamos? Y hay gente que sale de la casa a votar y todavía no sabe por quién va a votar, porque estas cosas no se miran con seriedad, no se meditan realmente, no se hace esfuerzos por entender, y entonces ese apoliticismo que es tan común en la sociedad colombiana, pues claro, hace mucho más difícil todo, porque yo digo esto, engañar colombianos en cierto sentido es una ganga. Mire lo que nos está pasando con esta pelea del sí
sí, el no como de perros y gatos tan absurdo. Sí, horrible. Porque cada uno puede pensar lo que quiera, pero que esto se vuelve una pelea de perros y gatos es inaceptable. Pero miren, esto se está volviendo un instrumento para manipularnos otra vez en el 2018, para que en el 2018 este tema, por ejemplo, no sea tema de gran debate, pero el tema del sí y el no sobre qué hacer con las FARC, otra vez, por sexta vez, vamos a elegir un presidente en torno a ese tema, y los ciudadanos se dejan llevar un poco como carne de urna, ¿sí? Sin poner en el debate, María Clara, y todos ustedes, los otros aspectos de la vida nacional. Este tema debería ser un tema casi que omnipresente en el debate público. Todo el día debería hablarse de esto, y esto se habla, pero es como de relumbrones, y sobre todo no se habla de las soluciones. ¿Cuántos años llevamos en Colombia con los contratos sastre que se llaman? ¿Cuáles son? A la medida. Las licitaciones sastre. Entonces, usted tal, hay transnacionales que tienen como negocio certificar cualquier condición para cualquier contrato sastre. O sea, si usted necesita un túnel en la luna, los tipos le expiden un papel que hicieron un túnel. Que es necesario un túnel en la luna. Entonces, aquí el que monta el fraude, pues lo monta con esa referencia, y eso lo sabemos todos desde hace cuántos años. Y las normas no se modifican, porque los de los contratos sastres son los que están mandando en Colombia. Senador, ¿cómo cree usted que se puede modificar este escenario con la incursión de las FARC en la política? ¿Ellos van a hacer también ese contrapeso? O pueden empeorar. O sea, realmente démosles el beneficio de la duda, ¿sí? Digamos, esperemos. Yo me opuse toda mi vida a esa lucha armada, me he opuesto, pero también soy amigo de ese proceso de paz, y yo tengo una idea. La gente puede cambiar y hay que darle la posibilidad de que pero cambie. ¿usted cree que esos personajes cambien? Vamos a suceder. La violencia liberal conservadora fue terrible. Espantosa. Sí. Espantosa. Y sin embargo, pues dejaron de matarse. Sí. ¿sí? Entonces, digamos que permitamos que hagan las cosas. Vamos a ver cómo las van a hacer, sí, vamos a verlos, eso lo vamos a saber, cómo van a actuar, con quién, etcétera, si oposición, si no oposición. En lo último que dijo Timochenko en el Teatro Colón, quedó la duda de si iban a hacer oposición o iban más bien a hacer un acuerdo con el gobierno. Yo creo que van a aprender, a aprender. Gobierno de transición. Exacto, entonces hay que esperar un poco, pero en todo caso, supongamos que llegaran con el mejor propósito y la mayor inteligencia, digamos eso. También es verdad que cambiar a Colombia es muy difícil, porque hay una cosa que es obvia. Aquí se ha dicho, no, es que se tomaron el poder. No, nadie con 5 curules se toma el Senado. Esos son cuentos, sí, esos son cuentos de la oposición. Pero si puede hacer vamos a ver. Auditoría, vamos a ver, y habrá que seguir luchando, y cada sector hará lo que le toque. Si hay que llegar al fondo de las cosas, senador, ¿usted cree que la lucha anticorrupción en Colombia tendrá algún porvenir mientras haya narcotráfico y minería criminal? Tiene que tenerlo. O sea, el delito, o sea, es difícil encontrar una sociedad con más cultura y más poder mafioso que Estados Unidos. Y Europa entera. O sea, el mundo es un mundo de las transnacionales de la mafia. La frase de Soros no la saca del cubilete. La frase de Soros es verdad, los inescrupulosos aparecen en la cumbre. Bueno, pero eso hay que enfrentarlo aquí en todas partes. O sea, no nos podemos dar por vencidos, porque si nos damos por vencidos, esto sí ya es el caos. Pues que en todo hay mafia, en la FIFA hay mafia. Hay carteles de los pañales, hay cartel del cuaderno. Corrupción de alguna manera. Claro, la sociedad está muy descompuesta. La globalización funciona con unos negocios de tales tamaños, y es tales las platas que hay, que eso también se convierte en un factor de corrupción en sociedades digamos que son permisivas con eso, ¿no? Bueno, pues 8 y casi 57 minutos, tenemos que terminar. Léanse este libro, La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia, del senador Jorge Enrique Robledo. Está, que vale la pena leérselo sin duda. A mí me encanta que haya estado aquí con nosotros, senador. Y además quiero traer unas palabras que mencionábamos en Mañanas Blue 10 AM esta semana que acaba de pasar. Y es que arrancó la Navidad, pero que con la Navidad arranque el compromiso de los colombianos con hacer efectiva la decisión sobre su país y cambiar esas formas de actuar indiferentes ante las decisiones importantes y hacer parte de todo lo que se viene, porque no son cosas fáciles, si usted lo sabe mucho más que nosotros en términos económicos, en términos políticos, todo lo que se está dando, la implementación del proceso de paz tan dividido que tiene al país, en fin, todo es un panorama tan absolutamente difícil que si todos los colombianos no tomamos parte en esto... Propósitos del 2017. Exacto, sí. Y si todos no lo hacemos, pues terminamos en estas mismas discusiones y en 10 años estamos con más canas, senador,
Todos. Eso está y en las difícil. mismas. Bueno, sí, sí está. Pero bueno, pero fíjese, es lo que les quiero decir. Muchas gracias por habernos acompañado. Quería decir algo, Catalina. Sí, es que los oyentes están preguntando en Facebook. Yo digo lo que los oyentes están preguntando. Que si el doctor Robledo debería ser fiscal, debería ser procurador, debería ser presidente. ¿Cuáles son sus planes para que los oyentes sepan? Presidente, él va a ser el candidato del Polo, por supuesto. Tengo planteada una precandidatura en el Polo. Vamos a ver el Polo qué decide, pero sí, ya tomé la decisión de hacer un esfuerzo en esa dirección. Mucha gente de todos los sectores políticos me ha venido planteándolo. Y bueno, tengo la decisión tomada de hacer un esfuerzo en ese sentido. Ahora vamos a ver qué termina pasando, pero porque finalmente el principal centro de poder en Colombia es la presidencia de la República. Entonces, si uno quiere hacerle cambios importantes a este país, sin pasar por ahí, pues sin que una política pase por ahí, la mía o la de otro, pero sin una política que pase por ahí, no es posible transformar las cosas. Una estadística que a mí me deprime mucho es que en Colombia la gente en promedio lee un libro al año. No, pues, entonces, uno o ninguno. Ojalá bueno, se lean la corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia para que sepan a fondo qué fue lo que pasó en Saludcop, en Isagen, en el metro, en Transmilenio, en Reficar, y vayan a conocer de verdad esa realidad aterradora de la corrupción en Colombia, estudiada por un hombre que lo ha investigado mucho y que ha hecho grandes debates como el senador Robledo. Senador, seguimos en orillas distintas, pero lo sigo admirando mucho. Muchísimas gracias, Balaclara, la escucho con frecuencia también. Muchas gracias. Gracias. A ustedes todos, muchas gracias. Bueno, que tenga un feliz día. 8:59, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Radio, la nueva alternativa. ¡Feliz Navitronics! En esta Navidad, encuentra en Catronics el computador para jugar al extremo con los mejores procesadores Intel que hayas visto. Lleva tu experiencia de juegos en computadores al máximo nivel. Ven a Catronics para que nunca dejes de jugar. Catronics, el placer de la tecnología. Del director ganador de 3 premios Oscar, Oliver Stone, llega Snowden, una fascinante mirada a la historia del hombre responsable de la mayor falla de seguridad en la historia del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos. Snowden, solo en cines. Ven a disfrutar los reinos de Santa en el Centro Comercial Santa Fe, Bogotá. 9 increíbles experiencias con aventuras en 3D, ráfagas de viento, nubes voladoras, mágicos cuentos y más de 400 regalos sorpresa. Recupera la magia de la Navidad hasta el 7 de enero del 2017. Aplican condiciones y restricciones. Avanzar es apoyar a las emprendedoras. Por eso Wikimujeres y Grupo Aval te invitan a hacer tus compras navideñas en el Wiki